continuando con la discapacidad de género, nosotros vemos cómo las personas con discapacidad constituyen una minoría cada vez más numerosa y desgraciadamente desfavorecida en el mundo. Si nos ponemos a pensar a futuro, será un motivo de preocupación debido a su prevalencia que va en aumento. Y agreguémosles todavía lo de la pandemia, que somos la generación que nos tocó la pandemia, una de las pandemias más tremendas y más terribles que han existido a lo largo del mundo. Desgraciadamente, en la mayoría de los casos, las personas con discapacidad tienen limitaciones para acceder en igualdad de condiciones: educación, empleo, protección social, cultura, transporte, información, y agregándole también así a otros derechos básicos, como por ejemplo, desgraciadamente, formar una familia, disfrutar de su sexualidad o participar de la vida social, agregándole todavía lo del género. Entonces, en ese sentido, desgraciadamente, los datos del informe sobre la discapacidad que fue en el 2011 sobre una encuesta de discriminación de género confirman la persistencia del trato desigual y falta de respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad, en particular hacia las mujeres. ¿Me podemos cambiar eso? Gracias. ¿Qué dificultades específicas habíamos comentado que se las debía en una diapositiva en la mujer con discapacidad? Primero vemos que es la sobreprotección familiar, después vemos las barreras, después vemos también el acceso al empleo, también la imagen corporal y por último las relaciones sociales. Fíjense, todos estos estudios de la materia que precisamente se han analizado a lo largo de estos años demuestran que existe discriminación por motivos de discapacidad. Y todas estas, si se fijan todos estos parámetros o este termómetro, hablamos de una discriminación. O sea, vamos a decirlo, sobre protección familiar. Imagínense nada más los familiares que les dicen a las mujeres, pues ¿cómo vas a tener hijos? ¿Cómo te vas a casar? Y no importa cualquier discapacidad que sea. O sea, se entiende desgraciadamente como una distinción, una exclusión o una restricción, que si lo vemos a la luz de la Constitución política y los tratados internacionales, tiene el propósito de obstaculizar o dejar sin efecto su reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos. No, hombre, no puede ser que esta muchacha salga. ¿Cómo va a salir sola? O sea, es una sobreprotección que desgraciadamente se ve todavía actualmente y muchísimo. Desgraciadamente también existen las barreras. ¿Qué son las barreras? Cuando imponemos trabas, precisamente de todos sentidos, política, económica, donde desgraciadamente no hay una coherencia en que las autoridades entre los programas no constituyen rehabilitaciones o no les dan a las personas acceso a los edificios públicos. Son un sinnúmero de cosas que desgraciadamente, libros de braille que no les dan a las personas con discapacidad, aparatos auditivos, no sé, muletas, sillas de ruedas, son barreras que desgraciadamente en el ámbito de la prevención social, pues obviamente constituyen disminuciones a sus derechos humanos. El acceso al empleo, ya dijimos que era el acceso al empleo donde desgraciadamente no hay una coherencia en el sentido de contratar a las personas. O sea, simplemente, vuelvo al tema, se excluye, se restringe o se distingue en el sentido de que no hay igualdad de condiciones. Tú vas a ganar menos, tú vas a ganar más. En sí, ¿verdad? Estos estudios han utilizado tradicionalmente un enfoque que difumina las diferencias sexuales y no, desgraciadamente, explora la influencia del género en las vidas y mujeres y hombres con discapacidad. El acceso a la información, pues también. Ahorita yo me he fijado que muchos celulares, muchas de las redes sociales, vamos a decir celulares, tablets y computadoras, ya están hechas especialmente para las personas con discapacidad. O sea, por ejemplo, a las
personas con discapacidad auditiva, obviamente les dan son diferentes aplicaciones, casi también a las personas con discapacidad visual, donde puedan oír, los otros con discapacidad auditiva, donde puedan ver y analizar estos aspectos, imagen corporal, obviamente también, fíjate, todas estas son dificultades específicas. Ay, es que, pues, como una persona con parálisis cerebral, ¿cómo la vas a dejar en el piso tirada? O sea, relaciones sociales, etcétera, ¿verdad? Bueno, vemos esa conjunción de la perspectiva de género, que es un binomio, donde nosotros tenemos que analizarlo en dar lugar a la construcción de un nuevo campo para la comprensión de la discriminación en nuestra sociedad. O sea, esas dos cosas que he insistido mucho yo a lo largo de esta plática, cómo ustedes han sido, yo en lo personal, han sido punta de lanza. O sea, yo no he visto que se conjuguen las dos cosas, o vemos la discapacidad o vemos la perspectiva de género, pero ustedes las han conjuntado de una manera que se pueda dar lugar a crear nuevos programas, nuevas instituciones donde se elimine principalmente la discriminación y se ayude a las personas a poder, sobre todo en la perspectiva de género y de las personas con discapacidad, a que llegue una convergencia para que podamos salir adelante como sociedad, y donde se les disminuyan o se le erradiquen o eliminen todas las barreras que puedan haber o existir con respecto, o las dificultades específicas de la mujer con discapacidad. Entonces, esta plática yo creo que va a ser muy benéfica para todos nosotros, que tiene como objetivo utilizar el concepto para ilustrarnos a nosotros y evitar, erradicar, crear lineamientos, protocolos, donde la vida de las mujeres con discapacidad en México no se trate de una condición personal, sino social, donde veamos todos estos nuevos programas con la ayuda de gente capacitadísima como son todos ustedes, los que están en el campo de batalla, los soldados de a pie, donde podemos ver qué podemos hacer, qué debemos hacer para erradicar toda esta, vamos a decir, perspectiva de género con relación a la discapacidad, que podamos aumentar y aportar nuestro granito de arena para que se valorice la discriminación, se erradique totalmente. Entonces, todo esto, si se fijan, es un carácter sociocultural, donde atendiendo a la condición de las personas, lo portamos a veces como una situación en el contexto que involucra a la persona y su interacción con otros. O sea, ¿qué significa esto? Que debemos de verlo desde un aspecto social, no personal, y además desde el aspecto de trabajo, de formación, en todos los sentidos, ¿verdad? Y que vemos nosotros cómo podemos estas condiciones sumarlas al entorno social, donde produzcan nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevos lineamientos y protocolos, y ver las situaciones que son reales. ¿Cómo estamos en México? ¿Cómo podemos eliminar estas dificultades específicas? ¿De qué manera podemos nosotros aportar, insisto, lineamientos, programas, protocolos, donde se pueda ayudar a las personas a mejorar sus restricciones para la participación e integración de las mismas de manera plena? Porque la realidad es que sí existen relaciones sociales, o sea, fíjense, son cosas que hemos visto en la realidad. Oye, pues ¿cómo vas a tener un hijo? ¿O cómo vas a trabajar? ¿Cómo vas a estudiar? No, es que yo no puedo aceptar a una persona con discapacidad, es autista, o es una persona con síndrome de Down, la educación es un derecho humano del menor, la inclusión, la tolerancia, es para todos. Las visiones con que se les ha estereotipado, desgraciadamente, insisten, si se fijan, en enfocarse en quienes usan una silla de ruedas y en otros grupos clásicos, como las personas ciegas, sordas, tartamudos, mudos,
ciego, bueno, si se fijan, así estereotipamos a las personas. O sea, porque desgraciadamente volvemos al tema del lenguaje, ha sido una barbaridad. Tenemos que prepararnos, pero principalmente volviendo al tema de la no discriminación, en saber expresarnos de una manera correcta, una terminología correcta, donde las personas ciegas, sordas, vamos a decir, se les mencione como es persona con discapacidad visual, persona con discapacidad auditiva. O sea, sin embargo, por la interacción entre una condición de discapacidad que se da entre factores personales y sociales, existe una variabilidad de experiencias de la misma. Y si se fijan, se relaciona con desventaja. Pero no todas las personas que la tienen viven las mismas dificultades. Simplemente nosotros vemos, por ejemplo, las personas con discapacidad visual, no todas tienen la ceguera. O sea, vamos a decir, hay gente que ve a las personas así en formas vamos a decir, en líneas, contornos, no sé, ¿verdad? Y no por eso, por ese simple hecho, los vamos a estereotipar a todos de esa manera. O sea, debemos reconocer que las mujeres viven identidades múltiples y compuestas, ancladas en raza, o sea, en etnia, género y clase. Aquellas con discapacidad desgraciadamente experimentan un mayor índice de marginación y exclusión social que desemboca en la violación de sus derechos humanos. El género y la discapacidad son dos características humanas que aumentan ¿qué? Discriminación, marginación y la inequidad. Al interactuar ambas, las mujeres quedan en una posición desigual respecto a los hombres de condición similar y las personas sin ella. Desgraciadamente todavía hasta la fecha, pues hablamos del machismo, de estereotipos, de prejuicios, que desgraciadamente en todas las culturas, no nada más la mexicana, existe todavía todos estos paradigmas que son muy negativos. Las mujeres y los hombres con discapacidad son sujetos de discriminación, pero ellas tienen una mayor desventaja debido a una doble discriminación, que es por género y por discapacidad. Y estas dificultades, si se fijan, es un estudio científico que está bien sustentado. O sea, no hablamos de filosofías propias, ¿no? Es una realidad. O sea, el género entendido como la significación cultural que asume el cuerpo sexuado como una identidad constituida en el tiempo, instituida por una repetición de actos. O sea, no nada más sexualidad de hombre o mujer, no, o sea, se va más allá, estilización del cuerpo, y todo esto, si se fija, interactúa con la discapacidad y las mujeres con esta condición. Quedan en una posición, que es la desigual respecto a los hombres. Entonces, viven circunstancias similares a las personas sin ella, y por lo general algunas de las actitudes sobre el cuerpo contribuyen a la opresión de las mujeres. Desgraciadamente, ¿verdad? O sea, y que se agrega de una manera patológica en valorizar, en reforzar la visión de la discapacidad. Los vínculos que tenemos nosotros con la problemática del género se relacionan con la tendencia a la feminización del envejecimiento. Agréguenle la persona mujer, adulta, mayor, y luego agréguenle todavía con discapacidad. Es algo que desgraciadamente experimentan las mujeres, y sobre todo en ellas, en las sociedades estructuradas, en torno a un dispositivo de desigualdad genérico, sexual, de edad. O sea, vemos a lo largo de la historia cómo las mujeres han sido relegadas históricamente, y por los estudios sobre discapacidad y por los análisis feministas. Una parte considerable de tales investigaciones asume como irrelevante el género. O sea, ¿qué significa esto? Raza, clase social, identidad étnica y la orientación o preferencia sexual. O sea, probablemente la condición de discapacidad eclipsaba otras dimensiones de la experiencia social, enfocándola como un concepto único, condición dominante, persona con discapacidad. Pero no, desgraciadamente, tenemos que analizar las dos maneras, el género y la discapacidad. O sea, aquí hay una interseccionalidad que es una herramienta teórica que nos permite representar
cómo ocurre la convergencia de múltiples discriminaciones en las vidas individuales y colectivas. Y que nosotros, como les digo yo, necesitamos hacer urgente protocolos, manuales, lineamientos donde reforcemos nuestro conocimiento para que construyamos, vamos a decir, todos, que no se nos vaya nada, vaya, construcciones culturales, económicas, religiosas, lingüísticas, y que nos permita evitar sobre todo la discriminación, que es un mal tremendo que aqueja. Entonces, examinar cómo diferentes categorías de discriminación construidas social y culturalmente, interactuar en múltiples, simultáneos niveles, contribuye a generar una desigualdad social sistemática. Entonces, vemos cómo nosotros dentro de esta capacitación hemos analizado, profundizado en la multiplicidad de las identidades y discriminaciones encarnadas en los cuerpos de las mujeres, y nos permite mostrar que no nada más ayudamos a evitar la discriminación, sino ir más allá, en crear nuevas estrategias y visiones dentro de nuestro campo, dentro de nuestro ámbito, para potenciar el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad, por el hecho de ser mujer y por tener discapacidad. Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades. Dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad, barreras físicas y actitudinales. Las personas con discapacidad cotidianamente se enfrentan a múltiples barreras presentes en nuestro entorno. Les invitamos a reflexionar sobre algunas de ellas y a conocer las alternativas más adecuadas para aportar a la construcción de una sociedad incluyente. Nuestras ciudades han sido construidas sin pensar en la necesidad de movilidad y desplazamiento de la gran diversidad de seres humanos. Rampas, señalética, veredas, cruces de calle deben ser construidos de acuerdo a la normativa y a la real necesidad de las personas con discapacidad. Si la persona con discapacidad lo requiere, ofrezcámosle nuestra ayuda, pero siempre preguntándole a ella de qué manera podemos apoyarla. Ella es quien mejor conoce la forma de movilizarla. Las barreras físicas presentes en nuestra sociedad dificultan el desplazamiento de las personas con discapacidad. Sin embargo, las barreras actitudinales son aquellas que impiden su verdadera inclusión. Es importante recordar la necesidad de espacios accesibles que permitan el esparcimiento y el deporte de las personas con discapacidad. Todos los parques deberían contar con rampas, baños accesibles y señaléticas. Todo espacio público o privado, para poder brindar un servicio de calidad, necesariamente debe incorporar baterías sanitarias adecuadas acorde a la normativa vigente, que facilite y permita su uso por parte de personas con discapacidad. Los obstáculos están presentes en todas partes. Los cruces peatonales construidos en base a gradas impiden el libre tránsito de varias personas, en especial de las personas con discapacidad. La persona no tiene otra opción más que arriesgar la vida cruzando debajo del puente o caminar distancias más largas para encontrar un cruce, con la dificultad que esto implica. La construcción de puentes peatonales debe estar enmarcada en el diseño universal y la normativa vigente, los que establecen los parámetros técnicos para la implementación de espacios públicos accesibles. Estos espacios facilitan el desplazamiento de todas las personas, con y sin discapacidad. La mayoría de las ventanillas de servicios públicos están ubicadas a una altura que no permite la atención ni el contacto con personas de baja estatura. Existen opciones que se pueden implementar para mejorar los servicios de atención a las personas de baja estatura o que utilizan silla de ruedas. El diseño de las unidades de transporte público dificulta el acceso y uso para las personas con discapacidad física y visual. Es importante considerar propuestas alternativas de transporte público inclusivo de acuerdo a la normativa, enfocadas a la accesibilidad de las personas con discapacidad. En algunas ciudades y en espacios específicos hemos encontrado franjas en itinerarios con diferentes texturas que se han convertido en adornos, sin tomar en cuenta que son bandas o pavimentos táctiles que sirven para las personas con discapacidad visual y que quizás por falta de orientación en la reestructuración del espacio urbano se los ha ubicado de manera equivocada, guiando a las personas con discapacidad visual directamente a obstáculos que impiden su tránsito.
Las bandas o pavimentos táctiles deben tener un direccionamiento técnico que permita a la persona con discapacidad visual orientarse, desplazarse, identificar esquinas y prevenir los cruces peatonales. Las personas con discapacidad visual en las veredas encuentran diferentes obstáculos, como recolectores de basura, hidrantes, montículos de cemento que impiden una adecuada circulación. Y para hacerlo, las personas deben arriesgar su vida o interrumpir su camino en búsqueda de otra opción. Las veredas deben ser amplias y libres de obstáculos para facilitar el tránsito de las personas con discapacidad. La atención preferencial a las personas con discapacidad es un mecanismo que permite compensar sus oportunidades de participación debido a las múltiples dificultades que ellas encuentran en su entorno. Todo servicio de atención al público debería contar con un intérprete de lengua de señas. En el caso de una emergencia, una persona sorda no puede contactarse directamente para recibir auxilio inmediato, pues la atención está centrada vía telefónica. A pesar de que hoy en día se cuenta con una aplicación 911, la persona sorda debe contar con un teléfono de alta tecnología, lo que de todas maneras dificulta su acceso. Los servicios de auxilio inmediato deben incorporar opciones vía mensaje de texto gratuito para las personas sordas. Pensar en salir de la ciudad vía aérea para una persona sorda o ciega resulta ser una actividad más complicada, pues no todos los aeropuertos cuentan con señales escritas o en braille y la mayoría de la comunicación con los pasajeros es oral. Las personas con discapacidad auditiva no pueden recibir la información que se emite vía altavoz. Todo aeropuerto y aerolínea debería contar con un intérprete de lengua de señas y la señalética adecuada. Todo servicio público debe considerar el contacto y la atención con las personas con discapacidad intelectual, para lo cual deben tomarse su tiempo para comprender el requerimiento de la persona y buscar las alternativas para que el mensaje compartido sea el adecuado. Muchos niños y jóvenes con discapacidad intelectual que estudian en instituciones de educación regular son excluidos dentro de las aulas. Realizan actividades diferentes, aislados del resto de estudiantes. La inclusión educativa es uno de los principales retos para nuestro país. Los estacionamientos también presentan dificultades para el uso de las personas con discapacidad, desde la señalética y los términos discriminatorios utilizados. Las correctas medidas que cumplen con la normativa para su uso por parte de una persona con silla de ruedas es de 2,5 metros el área del vehículo, 1 metro el área de transferencia y 5 metros de largo del parqueadero. Además, por cada 25 parqueaderos debe destinarse uno para personas con discapacidad. Lo adecuado para una verdadera inclusión es la utilización del símbolo universal de discapacidad, el término persona con discapacidad y cumplir con las medidas correspondientes. Las personas con discapacidad, además de desplazarse en medio de espacios inadecuados, se desenvuelven en un ambiente social donde por su discapacidad son minimizados. Si la persona con discapacidad requiere algún servicio o atención, no necesita a otra persona que explique su situación. Ella misma debe ser consultada y exponer sus necesidades. En la época electoral, la difusión de materiales y discursos también están muy lejos de incluir a las personas con discapacidad. No se considera la necesidad de una diversidad de comunicación. El braille y el texto de fácil lectura para las discapacidades visual e intelectual no son tomados en cuenta, así como en los discursos políticos tampoco se considera un intérprete de lengua de señas para la comunicación con las personas con discapacidad auditiva. Seamos parte de este reto y de esta gran responsabilidad. Ecuador ama la vida. Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades. La situación en nuestro país es particularmente precaria en las mujeres que están expuestas a una discriminación múltiple. Combinadas, dijimos, con otras formas de exclusión. Por ejemplo, dijimos la edad, pero no nada más también la edad, la etnia. Fíjense, hay sociedades indígenas donde a la mujer no se le permite ni hablar, no se les permite, discúlpenme la expresión, son un cero a la izquierda. Todavía existen algunas comunidades donde venden a sus hijas. Voy a vendértela por 2 caballos, o 3 caballos, o un burro. No, hombre, dice mamá, eso todavía se da. Entonces tenemos mucho que hacer nosotros en todavía este efecto acumulativo de atributos estigmatizantes que en suma colocan a estas mujeres en una posición más dominante. Ser mujer.
O sea, ser mujer más tener discapacidad, o ser mujer más tener más discapacidad, más ser pobre, más ser indígena, más ser persona indígena, más ser persona adulto mayor. Entonces, va a ser analfabeta. No, pues, ¿cómo vas a estudiar? Si las mujeres deben estar, enséñate a cocinar, enséñate a limpiar, a lavar, enséñate a... Tengo una persona, un amigo mío, que él le decía a su esposa que él no comía tortillas de las tortillerías, valga la redundancia, sino que él quería que se las hicieran ahí manuales. Entonces ahí tenían a la pobre mujer haciéndole tortillas. Entonces le pregunta una vez la esposa a la suegra, a la mamá dice, oiga, ¿es cierto que usted siempre les hacía tortillas? Dice, no es cierto, usted es un mentiroso. O sea, desgraciadamente abusón que era, porque desgraciadamente esto era, si se fijan, estamos llenos de paradigmas machistas, de estereotipos machistas que desgraciadamente van en detrimento con respecto a la mujer y que todavía existen. Entonces vemos que estos datos sobre la discapacidad en México permiten mostrar la diversidad que existe entre las mujeres con esta condición y visibilizar su exclusión histórica y teórica práctica. Entonces nosotros debemos de trabajar en todo esto. Fíjense, algunas cifras, unos datos, que voy a agregar un poquito más datos en los que les había pasado. El informe mundial, que hablemos de la ONU, de discapacidad del 2011, estima que son más de 1.000 millones de personas en todo el mundo que presentan alguna forma de discapacidad, que es, insisto, un 15% de la población mundial. 110 millones de personas tienen dificultades muy significativas de funcionamiento. Imagínense 110 millones de personas con dificultades muy significativas de poder caminar, a lo mejor de poder hablar, de funcionamiento, hablamos en general. La carga mundial de morbilidad contabiliza a 190 millones de personas con discapacidad grave y considera que la prevalencia de la moderada y severa es 11% más elevada en las mujeres. Lo que refleja también el número superior de adultas mayores, lo que les decía, ¿verdad? La encuesta mundial de salud, que la es EMS, dice que la prevalencia de la discapacidad en mujeres, la tasa y casi un 60% más alta que en los hombres. Fíjense nada más. Y si hablamos de una discapacidad grave, hablamos que es asociada como tetraplegia, depresión grave o ceguera. Ceguera total, o sea, no ve nada, absolutamente nada la persona. Es una discapacidad total visual. El Censo de Población y Vivienda del 2010 indica que en México hay 5.7 millones de personas con alguna dificultad física o mental. ¿Se fijan todos estos aspectos de dificultades específicas de la mujer con discapacidad? Si hablamos del 2010, estamos ahorita en el 2020, somos la generación de la pandemia. ¿Cómo está de 5.7 millones con alguna discapacidad física o mental? Pues yo creo que estamos en los 10 millones fácil. O sea, para realizar actividades de la vida cotidiana representa un 5.13% de la población total. De cada millón de habitantes, vamos a ponerlo así en una cifra más amplia, de cada millón, 50,000 son con discapacidad. La limitación más común es la motriz, porque abarca un 53.8% de esta población. De esos 50,000 personas, hablamos 25,000 son de discapacidad motriz. Las deficiencias visuales es un 28%, que vamos a decir, son unos 12,000 personas. Auditivas un 11, unas 10,000 más o menos así, ¿verdad? Discapacidad mental igual, y de la comunicación son un 8.9, que son más o menos las cifras muy parecidas. Pero fíjense, si analizamos estas dificultades, las variables sexo y edad
permiten advertir algunos patrones. Prevalece la discapacidad en las mujeres, que es un 51.1% que en hombres, un 48.9% que es en hombres. O sea, se relaciona con más sobrevida de las primeras y también con mayores probabilidades de registrar algún tipo de discapacidad en su proceso de envejecimiento. Por un grupo de edad, 42.7% de las personas con discapacidad tienen entre 15 y 59 años de edad y 48.2% tienen el 60% y más años. Entonces aquí es donde nosotros vemos cómo estos datos revelan que hay una sinergia entre edad avanzada, género y discapacidad, y que obviamente a lo largo de estos años pues se han ido aumentando. Entonces, todo esto a la luz de los derechos humanos, los legisladores los han estado analizando para, precisamente, hay un párrafo en la Constitución que es en el artículo primero que dice: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Les había comentado que la Constitución se reforma a partir del 2011, que es la reforma más significativa, que nos tardamos 100 años, todo lo que les he dicho anteriormente, y que dentro de esta reforma tan grande, tan significativa, este párrafo no es la excepción, porque todas las autoridades abarcan a todos. Ahora podemos decir: yo no soy autoridad, yo soy un trabajador del Seguro Social, del ISSSTE, de salubridad, de una clínica particular, no soy un trabajador de salud. Pues son autoridades. Al momento en que trabajamos para una institución pública, miren, con todo el respeto que merecen, o sea, no es nada más las personas, doctores, enfermeras, el director del hospital, no, de la clínica, no, el administrador, son todos y cada uno de ustedes, somos servidores públicos. Y como servidores públicos tenemos la obligación de promover. ¿Cómo promover? Pues ya conozco las cifras, ya conozco las maneras en que voy a evitar la discriminación, ya conozco un protocolo, a lo mejor estoy haciendo un protocolo para que me lo autorice mi institución, una circular, algo que me ayude a mejorar el aspecto de la discapacidad, el binomio de la discapacidad de género. Entonces promuevo, protejo, pues ya los conozco, llegó una persona con discapacidad y está embarazada y va a dar a luz. Entonces, ya sé qué es lo que voy a hacer, y voy dentro de mi capacitación, dentro de mi amplio conocimiento que tengo para atender el parto, pues tengo otras personas que les estoy enseñando. O sea, hay que ser hacedores del respeto a los derechos humanos. Promuevo, protejo, o sea, no voy a discriminar. Es que es una indígena, no, es una persona indígena, y luego está mongolita. O sea, todas estas cosas tenemos que dentro de la protección es la prevención, o sea, no mencionarla. Protejo, promuevo, respeto y garantizo los derechos humanos. ¿Cómo se hace? Todo esto es lo que, resumiendo, vamos a decir, es donde nosotros debemos de trabajar para que podamos eliminar todas estas situaciones que se dan. Y fíjense, no nada más en el aspecto de mi trabajo, sino desde mi familia. Y además, no tengo que ser un experto en el derecho. Es que solamente los abogados, solamente los jueces, ministerios públicos y autoridades que conocen. No, nosotros, o sea, dentro de nuestra rama, sabemos qué facultades y atribuciones tenemos. Como en un video, acaba de salir un video reciente, hace unos días, donde unos alumnos le dicen a una maestra que fuentes bibliográficas es un término jurídico. Pues es una mentira. Se fijan cómo desgraciadamente a veces somos arrogantes y somos ignorantes y malintencionados, porque pues, no sabemos si todavía queremos cuestionar a los maestros o a las personas que nos enseñan. Entonces, todas estas situaciones nosotros debemos de manejarlas a la luz de la Constitución. Entonces, prevención.
¿Qué es prevención? Prevengo. ¿Cómo prevengo? Primero conozco dentro de mi ramo cómo puedo saber, ya sé qué es lo que es género, ya sé que la perspectiva de género, ya sé lo que es la discapacidad, ya sé de qué manera yo puedo trabajar para evitar primero la discriminación, de qué manera puedo trabajar para establecer mis protocolos vamos a decir, la manera en que yo puedo iniciar una rehabilitación, una terapia o algo que le ayude a la persona, ¿verdad? O a lo mejor construir rampas, todos los aspectos que me puedan ayudar a mí para mejorar el entorno social y vamos a decir, eliminar las desventajas o las situaciones que se le puedan presentar y satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad. ¿Le podemos cambiar, Michelle, por favor? Fíjense, se perciben nuevos enfoques ideológicos y estructurales en las actuaciones gubernamentales y legislativas, añadiéndole una triple dimensión. O sea, nosotros somos gubernamentales. Bueno, vamos a desmenuzar un poquito este aspecto. Se perciben nuevos enfoques ideológicos y estructurales en las actuaciones gubernamentales y legislativas. Para empezar, nosotros formamos parte del gobierno. Legislativa no somos legisladores, pero los legisladores a veces utilizan a personas especialistas para poder ver en base a los usos y las costumbres, crear nuevas leyes para que la sociedad pueda salir adelante con las personas con discapacidad, que no haya, insisto, ni discriminación y se atiendan a sus necesidades. Son estos nuevos enfoques que antes no se daban. Es una persona con discapacidad, pues tenla en la casa, o sea, no en la cama. Hay un video de una mujer, duró años encerrada en una cama con discapacidad, muchos años. Entonces, es una situación que si la vemos fríamente es un trato indigno, no merece nadie estar, o sea, en lugar de salir, sacarla a la casa, no sé, un día de campo, el ayudar a la persona a alguna rehabilitación. Entonces, insisto, pues simplemente los nuevos enfoques e ideas ya no se consideran una enfermedad, antes era una enfermedad, la discapacidad. Ya no son. Si fijan cómo va cambiando a lo largo de los tiempos, los usos y las costumbres, entonces se perciben nuevos enfoques ideológicos y estructurales. A ver, vamos a analizar las actuaciones gubernamentales. No, pues es que en los hospitales tratan muy mal a las personas con discapacidad. No, pues es que es mujer. En las escuelas igual. En todos los aspectos, ¿verdad? Para los hombres, las principales causas de limitación en la actividad son enfermedad, edad avanzada, accidentes, nacimiento, mientras que para las mujeres, fíjense, son otras ideas y conceptos. Enfermedad avanzada, y edad avanzada, las que devienen con el nacimiento y finalmente las ocasionadas por accidentes. Entonces, vemos cómo los paradigmas cambian de una persona a otra. Entonces vemos aquí una triple dimensión. Primero, de la sociedad como sujeto político, transformador y corresponsable del bienestar general. O sea, tenemos que inmiscuir a la sociedad. O sea, no nada más, yo ya sé de cómo tratar a una persona con discapacidad, cómo debo de dirigirme, de qué manera no lo voy a discriminar, de qué manera lo puedo ayudar para que si disminuir sus desventajas, a lo mejor no le puedo quitar la discapacidad, pero sí puedo hacer algo para que mejore su desventaja o su disminución, que influye en su vida social. Entonces, es en todos los ámbitos, familiar, social, económico, cultural, y con toda la sociedad en general. O sea, no es que pues nada más para los servidores públicos, no, somos todos. Quitar paradigmas, quitar estereotipos negativos, prejuicios, discriminar, erradicarlo de nuestro vocabulario. Entonces, fíjense, ese es el primer enfoque de las actuaciones de dos tipos, gubernamentales y legislativas. Implicar a la sociedad, ¿para qué? Transformar
y ser corresponsable del bienestar general. El segundo, aplicar una política destinada a luchar contra la discriminación y promover la igualdad de oportunidades de la mujer con discapacidad. Y no nada más decirlo, porque pues una plática de nada nos sirve, los conceptos no nos resuelven la vida. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer acciones, tenemos que realizar protocolos, hay mucho que hacer, ¿verdad? Y dentro de lo mucho que hacer, la fundamentación es básica también. Yo ahorita les hablo como abogados, o sea, si vamos a decir lo que no está fundamentado, son filosofías propias y a veces no sirven de nada. Todo esto, si se fijan, debe estar a la luz de la legislación. Es que se debe de crear la ley general para las personas con discapacidad. Perfecto. ¿Qué se debe? Pues edificios públicos. Se debe, por ejemplo, en los edificios hacer rampas, poner elevadores, rutas de evacuación, donde a lo mejor con braille, no sé, o sea, hay tantas cosas que se pueden hacer que vemos que hay que ser activos. O sea, a mí me decía una vez una persona, yo prefiero que me regañen por hacer que por no hacer. O sea, ahí nomás sentados, a ver, no, o sea, hay que trabajar, hay que echarle ganas. Tercero, un renovado planteamiento del tercer sector que asegure la plena inclusión y participación de las mujeres con discapacidad de su estructura organizacional y operativa. Ese es el tercero, un renovado planteamiento del tercer sector. ¿Qué es el tercer sector? Las personas con discapacidad. Que asegure la plena inclusión y participación de las mujeres con discapacidad en su estructura organizacional y operativa. Se vive cómo estos tres aspectos se deben de conjugar para que podamos nosotros, no nada más en la percepción de los nuevos enfoques, sino el que trabajemos. Estamos de vuelta y le invitamos a que conozca las dificultades que las personas con discapacidad enfrentan cada día para desarrollar sus actividades. Bueno, y a propósito de la aprobación en tercera lectura de la iniciativa de ley 5125, que busca igualar atención en salud, trabajo y accesibilidad a toda esta población. Esa banqueta, ya perdone lo que la veo, ya parece corral de potrero con tantos postes a media banqueta. Hoy acompañamos a Magalí para conocer los obstáculos que enfrenta la ciudad una persona con discapacidad. Yo uso silla de ruedas desde hace como 12 o 10 años para acá, porque antes de eso caminaba con muletas. En este espacio de la zona 1, Magalí no puede subirse al andén porque evidentemente hay una barrera. Magalí, ¿qué representa esto para usted? Bueno, en primer lugar poner en riesgo mi vida, porque pues al no poder circular sobre la acera lo tengo que hacer por la calle, con lo que evidencia, ¿verdad?, que me voy a encontrar con algún vehículo que venga ahí muy veloz o no me vaya a ver. Pero la mayoría de comercios tienen obstáculos para ingresar. ¿Cómo reaccionan los dependientes? Pienso que debería de salir y atenderla desde donde está o ayudarla a que suba, no sé. Pero no pasa solamente en una tienda de ropa, por ejemplo, en una librería, también en una institución del Estado. En ese caso, ¿qué haría para subir, Magalí? Me tendría que pedirle ahí a las personas que estén, incluso alguien que pase por aquí por la calle que me pueda ayudar a subir. Y cada historia es diferente, pero con un componente en común. Mis días nunca son predecibles. Por el componente tal vez personal que de alguna manera tengo y la personalidad que tengo, llega un momento en donde, es como quien dice, no es que no me importe, pero trato de salir a la calle, a hacer las cosas. Ahora estamos con otro reto y es abordar el transporte público. Magalí, si nos subimos por la rampa que vemos allá en ese lado, ¿sí podría subirse al transporte urbano?
Bueno, primero decir que no hay rampa en la esquina, sino que son entradas de vehículos que más o menos le sirven a uno para poder subirse a una acera, con todas las incomodidades del caso. Señor, necesito viajar, ¿qué puedo hacer? Especial para usted. ¿Y aquí? ¿Pero qué hora pasa? El horario sí no lo sé. ¿No tiene horario? O sea que me puede dar todo el día aquí el horario. La verdad que no sé a qué horas pasa, pero sí hay uno especial para usted. Nuestra historia casi llega a su fin. Magalí ha llegado saltando todos los obstáculos, pero seguramente la satisfacción de haber sobrevivido en este lugar y en estas calles que pasamos las tiene Magalí. Pues sí, eso es, digamos, nosotros decimos como un vía crucis, ¿verdad? Ir salteando todas las barreras encontradas, banquetas en mal estado, ratos sobre la banqueta, abajo por donde pasan los carros, poniendo mi vida en riesgo, enfrentando, ¿verdad?, todas las ventas que se colocan en las calles, en las esquinas, que pues se vuelven una incomodidad. También pues encontrarme, ¿verdad?, con una serie de cosas, a veces hasta la actitud de las personas que me ven, ¿verdad?, que algunos dicen que para qué salgo. Muchas gracias. Entonces, las mujeres con alguna discapacidad aún viven una doble discriminación. Fíjense, en México y en el mundo existen obstáculos o barreras sociales. La social y la institucional son invisibles las mujeres en las estadísticas oficiales y en las investigaciones académicas. Son una población excluida y la violación a sus derechos humanos son una constante, y más cuando se trata de acceder a la salud o a la justicia. O sea, vemos ese sentido, ¿verdad? Esa es la doble discriminación social. ¿Por qué la social? La sociedad, las familias, los trabajos, los empleos, y la institucional. ¿Qué es las instituciones? El gobierno, tanto federal, estatal, municipal, que antes era federal, ahora es nacional, tanto los tres niveles, ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces vemos que desgraciadamente no son, vamos a decir, una población que sea muy tomada en cuenta, no, es excluida, y la violación a sus derechos humanos son una constante, y más cuando se trata de acceder a la salud o a la justicia. ¿Se acuerdan los videos que hemos visto? Todos los videos que se fijan, las mujeres, la gran mayoría son de mujeres. Si se fijan, ustedes buscan en las redes sociales, son las que son más excluidas. No me han dado trabajo, no, ¿cómo es posible que vayas a tener un hijo, una familia? ¿Cómo es que es posible que quieras vivir solo o sola? Entonces, ese es el problema que para el ejercicio de los derechos y responsabilidades de las personas con discapacidad, que limitan en particular a las mujeres para que sean aceptadas, incluidas y tengan una plena participación social. Desgraciadamente, en el país estamos en una situación de mayor vulnerabilidad, marginación y exclusión. Insisto, se ha trabajado, pero no como debiéramos. Desgraciadamente, el análisis que se ha hecho a lo largo de la República, vamos a decir, del tiempo en el que nosotros hemos trabajado, no existe en la perspectiva de género más discapacidad, y menos en el aspecto de esta doble discriminación, que son barreras sociales, social y la institucional. Entonces, debemos de acudir nosotros, insisto, en nuestro granito de arena o la gran aportación que se pueda dar. Debemos de ver cómo todos estos datos tratar de revertir los que vienen siendo los informes del Mundial sobre la Discapacidad, los informes del INEGI, todo esto, verlos de una manera que podamos generar nosotros políticas públicas para que los legisladores y el gobierno
actúen en concordancia y revirtamos esta situación de vulnerabilidad y donde se atiendan a sus necesidades de todos sentidos, económicas, políticas, sociales. Y vemos nosotros que estas barreras sociales y culturales son actitudes que son rechazo, indiferencia, o sea, esa doble discriminación son hacia las personas con discapacidad debido a los prejuicios, debido a los estereotipos. Pues oye, ¿cómo vas a contestar? Para empezar, una mujer. Ahora, ¿cómo la y luego con discapacidad? Entonces rechazamos, o sabes qué, no le digo nada, ¿verdad? Simplemente no la contrato, indiferente, o la discrimino, por parte de nosotros como sociedad, y que desgraciadamente yo creo que todos, absolutamente todos, tenemos estos tipos de prejuicios y de estereotipos, porque nos han pasado a lo largo de generación en generación. Aparte, nuestra formación social impide que nosotros quitemos estos paradigmas. No, es que son personas con discapacidad, son minusválidos, son incapacitados. Entonces vemos nosotros que todo esto impedimos nosotros como sociedad, o hasta ellos mismos también. Se sienten menos las personas y los excluimos o se excluyen y limitan su participación en la comunidad, desconociendo de que las personas que tienen derechos y libertades fundamentales. Por eso yo me quito el sombrero con ese tipo de programas de capacitación y además de las organizaciones no gubernamentales, de los órganos del gobierno que están trabajando en no nada más el sector salud, en el aspecto de quitar los obstáculos para que podamos nosotros ser inclusivos, ser más paradigmáticos con respecto a la discriminación, quitar los prejuicios, los estereotipos de rechazo, de indiferencia y discriminación. Y fíjense, quitar el entorpecimiento al acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud, no nada de salud, educación, empleo, transporte, información, precisamente documentar a las personas y a la escasa existencia a veces de espacios de diseño universal. Esta situación, vemos nosotros, se agudiza debido a la carencia de políticas públicas transversales que instauran una perspectiva de discapacidad en todas las actividades públicas y por otra parte la escasez de políticas de cuidados, en específico de personas dependientes. ¿Se han dado cuenta cómo vivir en el siglo XXI ha sido bastante confuso y lleno de contrastes? Pasamos de maravillas, como aterrizar una sonda en un cometa en movimiento, a una nueva campaña antivacunas. Pasamos de la creación de nuevas ONGs y fundaciones que lo único que buscan es cambiar al país, cambiar al mundo, al uso de niños en el crimen organizado. Pasamos de la revolución de la información gracias al Internet a libros gubernamentales mal escritos. Es innegable que este siglo nos ha traído avances inimaginables en los campos de ciencia y tecnología, una tecnología que actualmente es accesible para casi todo el mundo. Pasamos de siglos de indiferencia y autoritarismo intelectual a una nueva libertad de expresión. Pasamos de ser solo una masa de gente a ser individuos. No obstante todo lo anterior, hay un fenómeno que no hemos podido dejar atrás: la falta de voz de los grupos vulnerables alrededor del mundo. Me refiero a los grupos que por siglos han sufrido de exclusión, marginación, rezago educativo y laboral y hasta olvido. Víctimas de delitos, niños, mujeres, miembros de pueblos indígenas, adultos mayores, portadores de VIH, personas con diferente preferencia sexual y personas con discapacidad. El gobierno
El gobierno debería ofrecerles una plataforma para que las voces de todos estos grupos sean escuchadas hasta el último rincón del país. Hoy, yo busco ser portavoz de uno de estos grupos, las personas con discapacidad. El censo poblacional del INEGI del 2010 señala que hay 112 millones de personas, de las cuales el 5.1% tienen algún tipo de discapacidad. Esto se redondea a 6 millones. Un número gigante. Este es un sector tan grande y tan vulnerable en el país. Un sector que no es hasta hace menos de 20 años que empezó a tener reconocimiento constitucional. Las garantías individuales protegen la seguridad, libertad, igualdad y propiedad de los ciudadanos mexicanos y aparecen desde nuestra primera Constitución, pero no fue hasta el 2001 que se hizo constitucionalmente prohibida la discriminación. La discriminación, la principal amenaza contra la misma seguridad, libertad e igualdad de estos grupos, algo que las garantías individuales deberían de estar protegiendo desde el principio. Hasta el 2005 se creó la primera ley para personas con discapacidad y no fue hasta el 2011 que se hizo la ley para la inclusión de las personas con discapacidad, hace menos de 4 años. No obstante, ya fueron creados los programas, firmados los papeles y cerrados los debates, la participación gubernamental en este tema es casi nula, simplemente bandera de partido político. La existencia de ONGs y fundaciones que abogan por el tema han causado que el gobierno prácticamente se deslinde de él, pretendiendo que todas las cartas ya fueron tomadas en el asunto. El problema es que estas fundaciones no tienen el alcance que una entidad federativa nos puede ofrecer. No pueden llegar a estos últimos rincones del país, no con solo buena voluntad. Esta falta de acción oficial, y por oficial me refiero gubernamental, es una de las causas por las cuales tenemos que luchar contra esto de lleno. Pero hoy, yo les quiero dar una razón más cercana, algo mucho más humano, algo que espero se quede en sus memorias, para que en el futuro todos escuchemos estas voces. Todos tenemos una historia. La vida no es más que una sucesión de eventos. Constantemente vemos, leemos, sentimos, queremos, amamos, soñamos cosas nuevas. Yo hoy no soy la misma que fui ayer, al igual que no voy a ser la misma mañana. Esa señora pidiéndote limosna tiene una historia detrás de por qué está enfrente de ti y no en tu lugar. Esa niña fresa tiene mucho que contar. Ese niño con autismo tiene mucho por vivir. Creo fielmente que absolutamente todos los conflictos humanos que hemos vivido han sido causados por la falta de consideración detrás de la historia de todas las personas. Porque como Shrek dijo, somos como cebollas, tenemos capas. Las capas superficiales no son más que eso, lo superficial. Tenemos que ir quitando una por una para conocer cómo una persona es realmente por dentro. Empezar a conocer su historia. Somos seres tan complejos que nunca vamos a terminar de entendernos. Entonces, ¿por qué no podemos ver más allá de la primera capa que el síndrome de Down? El autismo, la ceguera o el parálisis nos puede ofrecer. Todas estas personas tienen una historia que contarnos. Me pregunto, ¿cuántas historias se habrán cortado cuando le quitaron el 100% de su presupuesto al programa de educación especial para personas con discapacidad? De un año a otro. ¿Miles? Los estigmas creados alrededor de generalizaciones, tales como los que se han hecho alrededor de la discapacidad, son el principal factor para que las personas dentro de este grupo se crean lo que se dice de ellos o no, se vuelvan lo que se espera que sean o no. Algún niño con un impedimento intelectual, cuyo entorno no puede ver más allá de la primera capa, cuyos familiares se refieren a él con infantilismos hasta su adultez, donde cualquier extraño lo puede ver caminando por la calle y declararlo enfermito. ¿Tiene la posibilidad de una vida digna? ¿Puede vivir una vida íntegra? Lo más importante siempre es informarse. A veces, empezar a informarte puede ser tan sencillo como saber cuál es el vocabulario correcto a usar. En este tema hay tres definiciones que yo considero básicas, 3 términos básicos: deficiencia, discapacidad y minusvalía. La deficiencia es como romperte un brazo, que se ve afectado, tu hueso. La discapacidad es qué no puedes hacer por culpa de este brazo roto. Y la minusvalía, que puede confundir pretendiendo que la persona vale menos, es cómo te afecta tener este brazo roto en un entorno social. No hay nada
más importante que saber llamar a las cosas por su nombre. Muchas veces se usan palabras ambiguas como angelito, especial, retardado o enfermito para esconder un diagnóstico, una lesión cerebral. Estas lesiones están en diferentes áreas y magnitudes dentro del cerebro, los cuales definen las diferencias dentro de la misma discapacidad y el rendimiento de la persona. En realidad, todos aquí sufrimos una lesión cerebral. Como algunos sabemos, miles de neuronas mueren en el cerebro día a día. Si hemos fumado o tomado, hemos matado a miles más. ¿Cuántos de nosotros nos deseábamos de chiquitos o no podíamos pronunciar la R? La diferencia es que hay lesiones leves, que el cerebro con terapia supera, puede madurar, y hay lesiones permanentes. Entender la diferencia entre estos dos diagnósticos en lo que conlleva tratamientos, terapia y educación es lo que más afecta a largo plazo. Yo no le puedo ofrecer el mismo tipo de educación a alguien con autismo o a una persona con un impedimento lingüístico, simplemente porque son áreas completamente diferentes del cerebro a tratar. El problema es que actualmente este diagnóstico es visto como algo devastador para el modelo de familia perfecta. Pero yo les puedo asegurar que la información es el arma más fuerte que tienen en contra de la incertidumbre. Mi mamá me contó que en el momento en que mi papá se acercó a ella en el hospital y le dijo que mi hermana Sofía había nacido con síndrome de Down, ella vio como un túnel completamente oscuro se le puso enfrente. Un túnel que pudo iluminar gracias a la información, gracias a que se hizo experta en su hija antes de que Sofía tuviera las herramientas de contarle por ella misma cómo era ser Sofía. Que además decir que este túnel ya no existe. Actualmente desde el principio, logramos quitar las primeras capas que el síndrome de Down le pudieron traer a la vida de Sofía. Y ahora solo es ella, construyendo su historia, escribiéndola día con día. Y es la más feliz haciéndolo. Por mi parte, soy la más chica de 3. Primero viene Alonso, luego Sofía y luego yo. Compartí cuarto con ella por 14 años, si no es que 15. Su lenguaje fue mi primer lenguaje, sus amigos fueron mis amigos y su escuela nunca fue menos que la mejor educación que le podíamos dar. Sus dibujos para mí son obras de arte y sus bailes obras de Broadway. Vivo constantemente aprendiendo. Todos los días la una de la otra sabemos cosas diferentes. Aprendemos más. Sé exactamente de qué es capaz y de qué no. Sé en qué la puedo ayudar y en qué no. Sé en qué necesito ayudarla y en qué no. Es muy inteligente, es muy generosa y es la familiar más cariñosa del mundo. Es la fan más grande en los conciertos, no importa si conoce al grupo. Es berrinchuda, dramática y es una diva. Y esto es solo una pequeña parte de lo que yo les puedo contar de Sofía, una pequeña parte de su historia, algo que les puedo contar en menos de 18 minutos. Algo que no adivinarían si la ven caminando por la calle. Al igual que no sabría nada de mí si me ven aquí parada. Estoy usando la oportunidad que se me dio de hablar aquí, enfrente de todos ustedes, como una herramienta. Hay 6 millones de personas que nos necesitan allá afuera. 6 millones de razones que lo valen todo para acabar con esto. Observen su entorno e impáctenlo. A veces van a tener que empezar a cambiar sus propias historias. Tengo una amiga que se llama Cristina. Su sueño es estudiar psicología infantil, especializada en niños con síndrome de Down o con trastornos mentales. Cristina está siguiendo su sueño, está siguiendo su pasión y está siendo ignorada porque no tiene 100 en sus calificaciones. Ella considera que mucha gente no confía en su futuro porque no lo pueden cuantificar en una boleta. Ella siente que la edad actualmente es vista como un factor de indiferencia e inmadurez. Cristina está ignorando todo lo que se espera de ella. Y esto es lo que necesitamos. Necesitamos dejar atrás todo lo que se espera de nosotros como jóvenes. Necesitamos dejar la idea de que tenemos que ser adultos para empezar a impactar en el mundo. Hay 2 magnitudes de decisiones, las de corto y las de largo alcance. La mayor parte de las decisiones de largo alcance actualmente las toma el gobierno.
430,000 funcionarios públicos y 3,849 miembros de partidos políticos. En 10 años, mi generación va a estar ahí. Nuestra generación va a estar ahí. La generación que cuenta con la ventaja de que no vamos a tener que estar en un puesto gubernamental para empezar a tomar decisiones de largo alcance. Vamos a poder afectar a miles de personas con la fuerza de un clic. Vamos a poder ser los portavoces de alguno de estos grupos, si no es que de todos. Vamos a poder escuchar las historias de más y más personas. Actualmente está habiendo un boom demográfico de juventud en México. El promedio mayoritario de edad va de los 23 a los 29 años. Lo que se espera es que para el 2020 esto se empiece a frenar, que no está mal, simplemente es un dato. Es un dato para que tomemos en cuenta que somos mayoría en un tiempo y un espacio que nos necesita. Somos los que con un clic podemos comenzar movimientos, podemos hablar con alguien en China o podemos ver una película danesa. Somos los que estamos empezando a vivir. Somos los que estamos reconociendo qué está bien y qué está mal por primera vez. Somos el aire nuevo que el país necesita respirar. Somos la acción. Somos el futuro. Somos las decisiones de este futuro. Un futuro que no debería ser una incógnita que nos llene de miedo. Debería ser una sorpresa, algo que nos llene de emoción. Infórmate siempre y ve más allá de la primera capa. Entérate de las historias de todas las personas que conozcas. Porque la discapacidad nunca ha sido la limitante, sino el estigma que se le ha puesto alrededor y nosotros como sociedad. Gracias. La falta de acceso a servicios públicos, mercados laborales y educación conducen a la exclusión social de estas personas, más que la misma condición con la que viven. ¿Qué origina la exclusión? Pobreza. No te contratan, ¿cómo vas a trabajar? Siendo mujer y con discapacidad, obviamente orilla la pobreza. Y en un círculo vicioso, esta conduce a mayor discapacidad. Debido a lo mejor la persona necesita una rehabilitación, entonces aumenta la vulnerabilidad, una mala nutrición, enfermedad, un pobre desempeño educativo y a condiciones de trabajo poco favorables. ¿Se fijan cómo todos estos aspectos, desgraciadamente, van aumentándose con respecto a la discriminación social e institucional, por supuesto, ¿verdad? O sea, ¿cómo nosotros, al no conocer la discapacidad, al discriminar, al formarnos estereotipos o prejuicios, no va a entrar la niña a la escuela, no va a entrar la mujer a trabajar con nosotros por la discapacidad? Entonces, les vamos dando, es un círculo vicioso tremendo que conduce a aumentar las situaciones de desventaja. O sea, mala nutrición, a lo mejor no tuvo para comer, a lo mejor se enfermó porque no tuvo para la rehabilitación. Y obviamente, pues, a lo mejor bien se les murieron sus papás y nadie quiere cuidarla. Son tantas cosas que vemos, que pues hablamos de 110 millones en el mundo. ¿Cuántas de estas personas viven con estas condiciones? La discapacidad no solo también como consecuencia de la pobreza, porque si vemos en estadísticas, 1 de cada 5 personas carecen de recursos y vive con alguna discapacidad, por lo que esta población presenta tasas más altas de pobreza. En México, la Secretaría de Desarrollo Social, que es la CEDESOL, establece que los porcentajes de pobreza son mayores en hogares donde existe al menos una persona con discapacidad. Tengo un exalumno donde he dado clase en una escuela donde sigo dando clase. Ese exalumno, los 2 papás son con discapacidad y ya son adultos mayores, y él es joven, él debe tener unos 20, no sé, para no mentir, unos 25 años, 24, 25 años. Entonces, ellos no están trabajando, tienen sus hijos mayores, porque tienen otros hijos un poquito mayores, les pusieron una tienda, pero ahorita con la pandemia del coronavirus, pues no están trabajando. Imagínense la situación que se les da a ellos dos, y el muchacho estudiando, el hijo. Entonces vemos nosotros que
desgraciadamente estas estadísticas son muy reales, donde las dos personas, entonces dice él que si no tuviera a sus hermanos, los hermanos que creo que viven en Estados Unidos, se les estaría viendo negras, o sea, donde agréguenle las zonas rurales, imagínense, todavía más propensos a la pobreza que los hogares sin personas con esta condición. Las personas con discapacidad y sus familias presentan mayores índices de pobreza en los rubros alimentario, falta de agua potable, condiciones deficientes de vivienda, así como de acceso a servicios de salud. Y es una realidad, los que poseen menos bienes que las personas y familias sin discapacidad, y que se traduce desgraciadamente en una minusvalía de ganancia, ojo, de ganar más dinero. Entonces vemos nosotros, esa minusvalía de ganancia pues, supone la dificultad que afronta una persona en situación de discapacidad. ¿Para qué? Para obtener un empleo o para conservarlo. Afecta directamente su nivel de ingresos. La minusvalía, desgraciadamente, en ese sentido es muy, muy común. En la mayoría de los casos, la discapacidad también afecta en términos económicos a los demás personas integrantes de la familia, ya que alguien, generalmente una mujer, debe renunciar a sus actividades sociales y laborales para realizar tareas de cuidado. Por ejemplo, en los niños y las niñas, o sea, tienen familia, el padre la dejó sola, pues imagínense todavía el estar manteniendo a la familia y a veces con discapacidad. Las personas con discapacidad por lo general perciben menos ingresos por realizar las mismas actividades que aquellas que no viven con esta condición y tienen mayores probabilidades de permanecer desempleadas. Hay un estudio que se hace a nivel internacional donde se quejaban las mujeres que se manifiestan, las mujeres manifestantes. No me gusta hablar en términos porque no es correcto, no son feministas, yo les llamo mujeres manifestantes que se manifiestan. Dicen que las mujeres en el mundo ganan, por el mismo trabajo ganan menos que los hombres. Digo, pues si lo vemos, pues, es una ventaja, porque si ganan menos te van a contratar, tienes más la oportunidad de que te contraten. O sea, y ahí nos excluyen a nosotros como hombres. Pero bueno, viéndolo desde el aspecto con discapacidad, las personas con discapacidad perciben menos ingresos. Y luego si le agregamos que son mujeres, pues obviamente va más y tienen mayores probabilidades a veces de permanecer desempleadas. Quiero comentarles también un concepto que se llama minusvalía de conversión, que implica el costo adicional que debe sufragar la misma persona para realizar una actividad específica en iguales condiciones que cualquier otro sujeto. Desgraciadamente existe también esta, ¿verdad? Para disfrutar. Para alcanzar mis metas. Para demostrar que puedo. Para sentirme fuerte. Para lograr mi sueño. Para llegar a los Juegos Paralímpicos. Para competir. Para ganar.
Con este juego de conceptos entre la preposición para y el concepto paralímpico, comienza un vídeo elaborado por el Consejo Superior de Deportes y que es la estrella de un amplio programa llamado Mujer y Deporte, dirigido a promover la actividad física entre las mujeres con discapacidad. Es más que probable que esta campaña ayude al surgimiento de nuevas estrellas de la alta competición, pero no es ese el objetivo principal. Lo más importante es que las niñas, jóvenes o mujeres ya maduras con alguna discapacidad se acerquen a la práctica deportiva por los beneficios que ésta produce. Porque permite mantener el estado físico, porque significa convivencia con los demás y muchos momentos de felicidad y satisfacción, y porque ayuda a la superación personal. Los objetivos de esta campaña son conseguir y lograr ese gran reto que estamos trabajando en el Consejo Superior de Deportes del año 2007, que es aumentar la práctica deportiva en el deporte adaptado femenino. La principal responsabilidad en la elaboración del vídeo ha sido del Consejo Superior de Deportes, pero siempre con la colaboración del Comité Paralímpico y de las federaciones de deportes de personas con discapacidad. Fueron estas las que hicieron una primera proposición de las deportistas que intervendrían en el vídeo, aunque como el propósito primordial no es la alta competición, sino la simple práctica deportiva, también salen en él atletas de algunas disciplinas deportivas no incluidas en el programa de los Juegos Paralímpicos, como la gimnasia rítmica. Soy gimnasta. Trabajo con pelota y cuerdas. Y con el aro. Cada mujer deportista con discapacidad, sea del nivel que sea, tiene tras sí una experiencia personal de excepcional interés, pero finalmente se eligieron 10 como representantes del amplio mundo del deporte femenino adaptado español. Además de la citada gimnasta Sara Marín, colaboraron en la creación del vídeo las atletas Rocío del Campo, Lidia Lorente y Eva Engüí, la levantadora de pesas Loida Zavala, la ciclista Raquel Acinas, la jugadora de bochea Marta Rivera, la de golbol Laura Belle, la nadadora Saray Gascón o la judoka Marta Arce, doble medallista de plata en los Juegos de Atenas y Pekín. Creo que es fundamental animarse a hacer deporte porque nos aporta muchas cosas positivas desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de la salud física y mental. Soy judoka y me gusta combatir. Empecé a hacer judo casi por casualidad, porque conocí a otras chicas en la escuela universitaria que también practicaban judo y me atreví a ir. Los entrenadores de las deportistas con discapacidad son los que mejor conocen su espíritu de superación, la valentía y la combatividad con que afrontan no solo la competición sino la vida. Ellos y ellas también han colaborado en el vídeo aportando sus muy particulares experiencias. Yo animaría a todas las mujeres a que hagan deporte porque creo que es una manera de superar y de lograr unos objetivos. Y no hace falta que sea conseguir una medalla, pero se superan muchos límites, muchas barreras y lo que tratamos es de conseguir la igualdad. Soy halterófila. Este deporte es energía y explosividad. Es duro, no lo niego, pero cuando los resultados llegan, obtengo mi recompensa. Cuando consigues un objetivo, sientes una inmensa alegría y empiezas a pensar todo lo que has trabajado, todo lo que has luchado y las veces que has soñado con ese momento. Y es cuando te das cuenta realmente de que todo ha merecido la pena. ¿Te gusta? ¿Quieres? Pues entonces puedes. Soy saltadora, cuanto más alto está el listón, más me motivo. Empecé con 18 años porque a mi entrenador le llamó la atención lo alta que era. Aún me queda mucho por aprender y mejorar. Con constancia y dedicación he llegado a ser campeona del mundo. Lo que les estamos ofreciendo en nuestro programa son apenas algunos fragmentos de este vídeo que ustedes pueden ver en su totalidad en YouTube, pero también en las páginas de Internet del Consejo Superior de Deportes y de las distintas federaciones de deportes para personas con discapacidad. Soy nadadora. Me encanta la sensación de velocidad dentro del agua. El agua es mi territorio y la natación me encanta.
Y aunque tenga un intenso entrenamiento, me siento satisfecha y con fuerzas. Y aunque soy muy joven, en el último campeonato he nadado 7 pruebas y he conseguido 7 medallas. He entrenado mucho, me he hecho fuerte y ahora persigo una medalla de oro en los Juegos Paralímpicos. Si quieres, puedes. La semana que viene volveremos a la alta competición porque les vamos a hablar de los deportistas españoles con discapacidad que viven y se entrenan en los centros de alto rendimiento y centros de tecnificación deportiva en el comienzo de la temporada que les va a llevar a los Juegos Paralímpicos de Londres. Para despedir, les dejamos con otro momento del vídeo Mujer y Deporte. ¡Campeona olímpica otra vez María Teresa Perales! ¡Sí, señora! ¡Y nuevo récord del mundo! El futuro del deporte paralímpico somos las mujeres. Las personas con discapacidad que participan en alguna actividad económica, 68% son hombres. Hablamos de la discriminación social, y 32 son mujeres. Ellas tienen una participación económica por debajo de la mitad respecto a ellos y perciben ingresos más bajos que no rebasan los 2 salarios mínimos. Entonces, fíjense, en la mayoría de los casos, mientras nosotros tenemos ingresos superiores, lo que incide en una brecha de 11.3 puntos porcentuales a favor de nosotros, los hombres. Y respecto a la población que realiza actividades consideradas no económicas, como el trabajo del hogar, no se les llama chachas, ni sirvientas, ni gatas, son trabajadoras del hogar. Un 59.7% de la población femenina con discapacidad lleva a cabo estas labores, mientras que los hombres un 3.1% la realizamos. Entonces vemos nosotros cómo cambian los roles, si se fijan, ¿verdad? En el rol de proveedores del hogar, nosotros vemos, ellas por el contrario no tienen la opción y se les considera económicamente productivas y destinadas a la mujer a ejercer roles tradicionales de domesticidad, que es la tarea del hogar. Vemos nosotros también la escolaridad. Fíjense, de los 100 millones o más de niñas y niños que no reciben educación en el mundo, 40 millones tienen algún tipo de discapacidad. ¿Se fijan cómo todas estas cifras son muy deplorables? 100 millones de niños y niñas que no están estudiando. Yo les digo a las personas, pues si es un derecho humano que contempla la Constitución. O sea, el niño o la niña es un derecho que lo aumentamos. No, es que no tiene, te voy a sacar de la escuela para que trabajes, para que valores. No, es un error. No, es que no tiene cabeza la niña o el niño. No, métanlo a fuerza, es un derecho humano. ¿Por qué es obligatorio? Porque la educación no nos resuelve la vida, pero nos va a ayudar muchísimo. No es lo mismo una persona que tiene una profesión que la verdad la otra persona en el aspecto de ingresos. Y a veces podemos decir discriminación, sí, pero nos costó. El estudiar, gracias a Dios, tenemos a lo mejor carrera. Si se fijan, también otra de las cosas que yo veo, cómo van aumentando los niveles. Primero exigieron los trabajos, tienes primaria terminada, te contratan. Después ya nos van subiendo. Secundaria, sí, te contratan. Preparatoria, sí, y se sintió, no, es que yo tengo prepa, estudié la prepa. Pues no, yo ahorita ya la maestría, ya ni la universidad. Y se ve en el aspecto de la... que yo no lo veo como discriminación. Hubo un estudio que hizo una persona que se llama... no como si fuera Guerrero. Bueno, para no mentir, una persona de una televisora muy famosa en México hace este estudio
no hace mucho, la persona que tiene la primaria gana un sueldo de 3,000 pesos mensuales, así más o menos. La persona que tiene la secundaria gana 4,000 pesos mensuales. La que tiene la universidad gana 6,000 pesos mensuales. Y la que tiene primaria, secundaria, 3, 4, 6 la prepa y 8 la universidad. Así era más o menos. Y luego el que tiene maestría, 50,000 pesos. Dije, ay, pues ¿dónde para ir? O sea, pero así él manejaba pues cifras a nivel nacional. Obviamente ellos hacen estadísticas bien científicas, muy, pues no al 100%, pero lo más apegado a la realidad. Entonces, imagínense, 100 millones de niños y niñas no reciben educación y 40 millones son porque tienen discapacidad. A lo mejor ahí son las escuelas, ahí a lo mejor la SEP tiene que trabajar. La mayoría de las escuelas en los países menos desarrollados no cuentan con las condiciones mínimas satisfactorias de accesibilidad en sus inmuebles e instalaciones. Al mismo tiempo, la mayoría del profesorado no tiene las habilidades necesarias para trabajar con menores con discapacidad física, cognitiva, sensorial o intelectual. Las tasas de matriculación escolar difieren según el tipo de deficiencia. O sea, las y los niños con discapacidad suelen correr mejor suerte que quienes presentan alguna intelectual o sensorial. O sea, con frecuencia, las personas con deficiencia más acentuada experimentan una mayor desventaja. Entonces vemos nosotros un análisis, desgraciadamente, de la población mexicana revela, voy a darles otras estadísticas. La población general estudia alrededor del doble de años que las personas con discapacidad. 8.9 años y 4.7 años respectivamente. O sea, lo anterior se relaciona con el acceso y la infraestructura disponibles de la población con discapacidad. Déjenme les digo, en edad escolar son de 6 a 29 años. 45% asiste a la escuela, mientras que la tasa para la población sin discapacidad es un 56%. O sea, las mujeres entre 15 y 29 años acuden con mayor frecuencia a la escuela que los hombres, con una diferencia de 3 puntos porcentuales. Entonces, ahí es donde vemos nosotros cómo es importante destacar que las mujeres con discapacidad tienen nivel de escolaridad menor que los hombres y aquellas sin escolaridad alcanzan 30.9% en comparación con 24.7% de estos últimos. ¿Se fijan cómo estos aspectos en una vida social repercuten de una manera tremenda a la salud? Perdón, a la educación. Vamos a ver también el aspecto institucional, que es a la salud. Las personas con discapacidad enfrentan diversas barreras cuando intentan acceder a servicios de salud. Si se fijan, habíamos visto la encuesta mundial de salud muestra diferencias significativas entre mujeres y hombres con discapacidad y sin ella, en términos de barreras actitudinales, físicas y del propio sistema para acceder a servicios de salud. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos trabajar? ¿De qué manera podemos revertir? ¿Qué futuro queremos para México? O sea, vemos nosotros que dentro de este acceso a la salud, nosotros analizamos cómo los prejuicios asociados a la sexualidad, a veces a la reproducción, al tratamiento médico quirúrgico, o sea, desgraciadamente está lleno de estereotipos y paradigmas negativos. Tener una sexualidad plena, formar una familia, ejercer los derechos reproductivos, experimentan las personas, las mujeres, sobre todo desventajas. Por ejemplo, en cuanto a tener menores posibilidades de contraer matrimonio en comparación con el resto de las mujeres. La situación conyugal de las personas de 12 años y más con discapacidad indica que 50.3% tiene una relación matrimonio unión libre,
28 están separadas, divorciadas o viudas y 21% en soltería. Pero fíjense, esto es en general, ¿verdad? Sin embargo, por grupos de edad se advierte que 80% de la población separada, divorciada o viuda son personas adultos mayores, y entre quienes se declaran casadas o unidas están entre las personas de 60 años o más. O sea, son estadísticas. La fecundidad entre las mujeres con discapacidad, pues también son diferencias por grupos. Los resultados muestran que al aumentar su edad, se incrementa el promedio de hijos o hijas nacidos vivos. Entre las mujeres de 12 a 29 años es un 0.4 y alcanza hasta un 6.2 para los adultos mayores. O sea, se fija cómo la población de mujeres sin discapacidad tiene un patrón de derechohabiencia semejante. Sin embargo, desgraciadamente, los puntos porcentuales con respecto a los hombres varían de una manera muy grande y muy significativa. La Organización Mundial de la Salud reconoce que las mujeres con discapacidad tienen menos acceso a servicios de salud que las mujeres sin ella. Por esto es bien importante detectar, por ejemplo, el cáncer de mama, el cáncer cervicouterino, en particular para mujeres con problemas de movilidad, ya que en muchos países las mesas de exploración para el diagnóstico de este cáncer uterino no son ajustables en altura, por ejemplo, para las personas con discapacidad. Igual el de mastografía, solo son utilizables en las mujeres que pueden permanecer de pie. Entonces vemos aquí estas categorías de sistema, sexo, género, permite cuestionar los valores y creencias en las relaciones entre los sexos. Utilizar la categoría de género como análisis nos ayuda a comprender que hay una desigualdad de distribución de poder entre los sexos y las relaciones de subordinación y dominación existentes entre mujeres y hombres. Las personas con discapacidad no tienen asistente personal, ni las que tienen silla tampoco, y es injusto. Yo lo tengo dicho, que un padre y una madre tienen que educar al niño y a la niña igual. Sí. El niño tiene que hacer la cama igual que la niña. Sí. Tienen que coger una fregona igual que el niño y la niña. Yo creo que la discapacidad, aparte de la discriminación que hay mujer, la discapacidad te dobla. Ni tú eres dueña de tu marido, ni tu marido es dueño tuyo. Tú me toques y te metes una denuncia. Ahí voy ganando yo. Yo no pego, yo hablo. Las mujeres, pues, en este caso, ya de por sí sufrimos bastante discriminación. Entiendo que la doble, triple discriminación que tienen, en este caso, por tener discapacidad intelectuales, todavía lo sufren todavía más y realmente deberíamos de hacer algo, ¿no? Se ven bastante limitados a la hora de expresar las chicas su afectividad por la cuestión de tabú, de creencia o de educación. Hay que tener una base de conciencia feminista. Veo después un cambio y hay que formar bastante al trabajador y a la trabajadora. Porque tampoco, ¿no? Sino cómo intervienes, incluso la manera de intervenir es que los mínimos detalles, el micromachismo está tan ahí, ¿no? Que nos tenemos que desprogramar totalmente. A nivel cultural y a nivel familiar, si no se educa desde pequeños en eso, luego es muy difícil conseguir incluso hasta empoderarlas. El derecho a la información, eso es básico, y creo que es poco accesible a las mujeres con diversidad funcional, ¿no? Y a partir de esa información, empoderar con elección de elegir, ¿no? De tomar riendas en su vida, y eso es fundamental, de si quiero ser madre o no, si quiero tomar medios anticonceptivos o no, si quiero tener relaciones.
lo que noto que hay pocas actividades y pocas cosas para ellos, y pocos centros, aunque la mía está en un centro, pero sobre todo cuando el pensar en el mañana, eso no más que... Eso nos preocupa a todos. Lo que necesitaríamos es simplemente un poco de respiro, más respiro familiares para poder hacer un poco de vida normal. Que haya centros adecuados a cada situación. En diagnóstico, a priori, no hay grandes diferencias. ¿Pero por qué? Porque lo que se valora es si tienes discapacidad intelectual, atendemos a la calificación de discapacidad y bueno, por criterios tienes discapacidad intelectual dentro del límite, medio, severo, medio, y luego si tienes algún trastorno asociado, trastornos de conducta, personalidad, del comportamiento, ahí no hay diferencia, ¿no? Las mujeres seguimos siendo cuidadoras principales, ¿no? Una mujer con discapacidad puede permanecer en el domicilio más tiempo porque se dedica a tareas domésticas, por ejemplo. Como nosotros ahora no tenemos mujeres que salgan de la red menores, que puedan estar en casa si son personas con discapacidad, que no tienen excesivamente problemas de relación familiar, pueden estar en casa hasta los 30 años, pues de apoyo a la mamá, en el cuidado de los sobrinos, en ese tipo de cosas, y acceden más tarde a vivir su vida con normalidad. Bueno, yo siempre veo la diferencia de hombres y mujeres. Por ejemplo, yo vi que una alemana árbitro de fútbol no la dejaron pitar porque tenía pantalón corto. Eso me parece un poco mal y me parece muy mal que nosotras, que somos mujeres, tengamos que hacer cosas diferentes para que nos dejen competir como deportistas normales, como los futbolistas o cualquier cosa. Por eso me parece mal que nos separen, deberíamos ser todos iguales, aunque seamos hombres y mujeres. A las mujeres, a las personas con discapacidad de cualquier tipo, pues que sigan adelante y que sigan luchando por sus sueños. La realidad de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo es diversa y compleja, y para acercarnos a ella y conocerla, es imprescindible la perspectiva interseccional y la variable de género. Existe una evidencia de falta de datos sobre la situación de la mujer con discapacidad intelectual en Tenerife, lo que dificulta conocer cuál es su realidad. Se encuentran con muchas dificultades para tener pareja, disfrutar de su sexualidad o decidir sobre su maternidad, muchas veces debido a los cuestionamientos sociales, los miedos, las dudas de las familias y profesionales, la falta de apoyo y control sobre sus cuerpos o la escasa accesibilidad de la información. Desde Plena Inclusión Canarias consideramos que es necesario formular estrategias comunes de visibilización de los derechos y libertades de las mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo, así como crear espacios de reflexión y debate en torno al papel que juegan las asociaciones y organizaciones en la lucha por el cambio social y la igualdad de género desde una perspectiva interseccional. ¿Podemos cambiar la diapositiva, por favor? ¿Le podemos cambiar? Gracias. Hemos visto que existe un programa nacional para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad. Y fíjense, es el programa más reciente, donde se realiza un trabajo interinstitucional para desarrollar programas y políticas públicas específicas para las niñas y mujeres con discapacidad. Difundir los derechos, desarrollar sus capacidades, habilidades
para que puedan obtener un trabajo digno, atender, prevenir y eliminar la violencia que viven las niñas y mujeres con discapacidad, el acceso a la justicia con perspectiva de género y el acceso a la salud especializada. Este programa tiene 4 años y explica la combinación de las variables discapacidad más género, que nos muestra a estas mujeres una vez más como víctimas de la colonialidad del poder e inseparablemente de la del género. El patriarcado, desgraciadamente, es una institución que se sustenta en el control del cuerpo de las mujeres y en la norma de su superioridad masculina. Entonces, es aquí donde vemos nosotros que estos programas que nos han ayudado mucho a conocer este binomio, nos ayuda también a entender cómo podemos nosotros prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos que puedan tener este sector vulnerable. O sea, ¿de qué manera prevenir? Programas. O sea, sí, a veces en las anteriores legislaturas se dio el aspecto muy común de la represión. Vamos a evitar la discriminación, poner penas más altas. Vamos a evitar el secuestro, vamos a poner penas más altas. Y lejos de incidir en el sentido de que bajen la descomposición social, los problemas sociales, aumentaron. No hubo una disminución en todos los rubros que les menciono, sino al contrario, aumentan de una manera significativa. Entonces se dio la necesidad de crear programas articulados, prevención, donde esta prevención implique, la palabra misma lo dice, que no se cometan los mismos errores, que haya una mejor perspectiva, ideologías, que trabajo conjunto de la sociedad y para poder mejorar. Fíjense, ¿cómo dice? Dice difundir los derechos, desarrollar capacidades, habilidades, crear nuevos métodos, técnicas, tácticas o enseñanzas que nos puedan ayudar a mejorar el trato con las demás personas. O sea, vemos nosotros un trato digno. Todos merecemos un trato digno. ¿Y cuál es el trato digno? El satisfacer las necesidades, el ayudar a las personas, el mejorar nuestro entorno social. Y la ayuda no es un dádiva, no es un paternalismo. Son aspectos que nos enseñan a nosotros, por ejemplo, una capacitación, una orientación a las personas con discapacidad para un arte oficio, para que estudien una carrera, o sea, buscar un trabajo que les ayude en sus tareas en las que tienen dificultad y las apoye, a la par de las prácticas médicas, para que consigan ser padres o madres, sin que sean señalados socialmente por no realizar determinadas tareas, y en ningún caso se le encargará el cuidado de otra persona, ya que son labores generalmente consideradas exclusivas de las mujeres. ¿Se fijan todos estos estereotipos? Que este programa ha sido muy bueno para desarrollar políticas públicas, programas y políticas públicas, donde se les da a todos los organismos, tanto gubernamentales como organizaciones no gubernamentales, la capacitación, orientación, sensibilización. Entonces, aquí vemos que el cuidado consiste en un conjunto de actividades específicas que incluye a todos los sectores de la sociedad para mantener, continuar y reparar nuestro mundo de manera que podamos vivir en él también como sea posible. O sea, ese universo abarca nuestros cuerpos, nuestro ser, nuestro ambiente, todo lo que buscamos para entretejer una compleja red de sostenimiento de la vida. Fíjense, trato digno. ¿Qué es un trato digno? Buscamos mejorar nuestras condiciones. ¿Ustedes por qué se capacitan? Porque buscan mejorar su trabajo. No nada más es que les demos una plática de Miguel Ángel Cornejo motivacional, no. Es para que nos concienticemos, sensibilicemos, nos eduquemos
para hacer mejor nuestro trabajo. No es que los capacitadores nos la sepamos de todas, no, siempre se aprende algo. Nadie nos la sabemos de todas. Entonces, todas estas cosas nos ayudan a nosotros a mejorar nosotros como personas, como familia, como padres, como madres, y que vivamos una mejor sociedad. O sea, si se fijan, en una sociedad patriarcal, el cuidado aparece descrito como un aspecto central de la identificación de género. Y en el habla es ordinariamente atribuido a las mujeres. O sea, el cuidado de una persona con discapacidad es una mujer la que las tiene que cuidar. Entonces, no es necesariamente así. Todos somos unas familias, todos tenemos que ser, vamos a decir, congruentes con nuestra forma de vivir. Y las demandas de cuidado generan estrés en las familias y en las mujeres, quienes son responsabilizadas del trabajo doméstico, del cuidado de otros y otros integrantes de la familia y de la persona con discapacidad, lo que representa una sobrecarga de trabajo. O sea, el cuidado se construye como una práctica con fuertes connotaciones morales, emocionales, que contribuyen a definir la subjetividad femenina, así como el valor moral de las mujeres. O sea, de las pocas actividades domésticas que las mujeres aceptan realizar e incluso reivindican, sin que vayan siendo asociadas al resto de las tareas poco valoradas socialmente. O sea, pero es un eje de discriminación a las mujeres con discapacidad, ya que no solo son responsables del cuidado propio, sino también del que requieren otras personas. Conclusión en esta diapositiva es que la feminidad y la masculinidad se producen y reproducen en el curso de actividades ordinarias, y en el transcurso de la vida se les atribuyen diferentes expectativas, obligaciones, grados de importancia que son resistidos y negociados por las y los sujetos, según su clasificación y pertenencia de género. El problema de las mujeres con discapacidad es el dilema de la identidad de una persona, que experimenta múltiples desventajas respecto, primero con el hombre y respecto a la discapacidad. Entonces, ahí es donde analizamos todos estos aspectos, que el papel que se le otorga al hombre es de independencia y como productor económico. O sea, no se ha reconocido de manera suficiente la discriminación combinada de género, y sobre todo la discapacidad de mujeres, y más aún, no se advierte la discriminación múltiple que viven algunas de ellas. Por eso es importante estos cursos y estas capacitaciones. Muy bien. Entonces, fíjense, la discriminación múltiple son, o sea, vimos que eran dos principales, pero realmente pues es múltiple, porque nosotros vemos las mujeres con discapacidad en México tienen grandes limitaciones para acceder en igualdad de condiciones a la educación, al empleo, a la protección social, a la salud, a la cultura, al transporte, a la información, así como a otros derechos básicos, tales como formar una familia, disfrutar de su sexualidad o participar de la vida social. Las diferencias son, si se fija, una discriminación hacia las mujeres que está basada en todos estos aspectos, limitaciones para acceder. ¿Acceder qué? A todo. O sea, en el aspecto de empleo, de trabajo, de vida, en la sociedad, en igualdad de condiciones. Y se multiplica todavía con respecto al empleo, con respecto a la pobreza, o sea, que son las barreras sociales, a servicios de salud, a la participación en la economía, en la información. O sea, si se fijan, son un sinnúmero básico, vamos a decir que son acumulativos en el aspecto de hombres, de mujeres y con respecto a la discapacidad. Y vemos cómo todo esto desgraciadamente contribuye a obstáculos sociales. Entonces aquí vemos nosotros cómo como sociedad nosotros tenemos que aportar a las necesidades de las personas con discapacidad y a las mujeres.
porque no es solo el resultado de su condición, sino de todas estas barreras en todos estos términos, que lo vemos de una manera, vamos a decir, frívola y superflua, pero es una realidad tremenda. Imagínense donde nosotros tengamos alguna discapacidad y luego me pasó no hace mucho que se me taparon las dos orejas y no escuchaba nada. El estar así, hagan de cuenta que es una situación que no saben lo que estás diciendo, no escuchas tú lo que los demás dicen, o sea, el no poder ver, o sea, son situaciones vulnerables tremendas. Y todavía agregarle que los discriminamos, todavía agregarle que los minimizamos, que a las personas, además de esto, no les damos las condiciones necesarias para que puedan desarrollarse su vida en sociedad, pues no los protegemos, no les damos la salud, la cultura, el transporte, la información, el no poder subirse al taxi o al camión. Es algo tremendo. Entonces, a la información, a formar una familia, a disfrutar de su sexualidad. Entonces tenemos mucho que hacer, mucho que trabajar, porque dentro de las cosas debemos de vivir nosotros una vida en igualdad de dignidades y derechos. Así lo menciona la Constitución, todos somos iguales en dignidades y derechos. Y si advertimos esta múltiple discriminación que viven las personas, sobre todo las mujeres con discapacidad, y permite problematizar y reflexionar sobre los modelos hegemónicos de género y identidad, la respuesta que da la sociedad ante las necesidades de las personas, desgraciadamente, ha sido muy baja. Entonces, todos nosotros tenemos que trabajar mucho de la mano, conjuntamente, para que podamos nosotros ser inclusivos, ser innovadores, innovar, o sea, tenemos que innovar y tenemos que trabajar mucho para que todo el sistema, en el aspecto económico, político, cultural, crezca, ¿verdad? Y las ventajas económicas, educativas, de servicios, se quiten en condiciones de desigualdad. O sea, que las mujeres no sean marginadas por el hecho de ser mujeres y muchísimo menos por tener una discapacidad. Y además, pues decimos, es que son una minoría. Pues aunque sean una minoría, o sea, tenemos que trabajar, porque ya vimos que de acuerdo a las estadísticas no son minorías. Entonces, hay mucho que hacer, ¿verdad? Y trabajar condiciones de salud, educación, empleo, protección social, transporte, información. Tenemos que documentarnos, tenemos que cada día ser mejores en nuestros ámbitos, en nuestros ramos. Podemos cambiar, ¿cierto? Con esto cierro. Quienes nos desplazamos de forma distinta, quienes reciben las sensaciones de otra forma, o quienes interpretan el mundo de forma muy diferente, no tenemos por qué estar enfermos. Podemos ser felices, podemos amar y ser amados, podemos aportar cosas, incluso tomar iniciativas y ser útiles. Nadie lo que se conoce como vida independiente. Nadie, fíjense, nació lo que se conoce como vida independiente. Perdón. Vemos, esa es una frase que dijo Lobato Galindo, que vale la pena reflexionar sobre esta. Fíjense, quienes nos desplazamos de forma distinta, pues todos nos desplazamos de forma distinta. Por eso decimos, personas con capacidades diferentes, ¿de dónde? Todas las tenemos. O sea, no es un término correcto, son personas con discapacidad. Quienes nos desplazamos de forma distinta, hablamos de todos. Quienes reciben las sensaciones de otra forma. No es lo mismo una persona que no puede ver, otra persona que no puede, recibe las sensaciones de forma distinta. A lo mejor yo soy más visual, a lo mejor soy más auditivo, pero no por eso vamos a decir, todos cada uno la recibimos de forma distinta. Y luego fíjense, dice, quienes interpretan el mundo de forma muy diferente. No tenemos por qué estar enfermos, por
podemos ser felices, podemos amar y ser amados, podemos aportar cosas, incluso tomar iniciativas y ser útiles. Nació lo que se conoce como vida independiente. Hombre, chulada, ¿eh? Entonces, con esto cierro y agradezco la participación de todos y todas y todos ustedes.